Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del quinto domingo ordinario del ciclo C. Nos acompaña el Ministerio de Alabanza Eloá de Mendota, California. Entremos y adoremos de rodillas al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, el que está sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, el que está sentado en medio de querubines. Su gloria llega a la tierra, su gloria llega a mi ser, por eso canto aleluya a mi santo de Israel. Su gloria llega a la tierra, su gloria llega a mi ser, por eso canto aleluya a mi santo de Israel. Como ríos de agua viva que saltan para arriba, que llevo dentro, y alabo y en este momento, con pandero y lanza y con instrumento. Como ríos de agua viva que saltan para arriba, que llevo dentro, y alabo y en este momento, con pandero y lanza y con instrumento. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Tengo a Jesucristo dentro de mi ser, tengo a Jesucristo dentro de mi ser. Su gloria llega a la tierra, su gloria llega a mi ser, por eso canto aleluya a mi santo de Israel. Su gloria llega a la tierra, su gloria llega a mi ser, por eso canto aleluya a mi santo de Israel. Pedimos por todos los enfermos, los que están privados de su libertad, por los que trabajan bajo las inclemencias del tiempo. Lectura del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor, sentado sobre su trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en sus manos una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal como yo lo he predicado. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy.
y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados mientras en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Hermanos y hermanas, en los domingos anteriores se ha venido dando a ustedes la palabra profética, es decir, la palabra de Dios que el Señor reveló en el pasado a hombres y mujeres de Dios. Llevados por el Espíritu Santo, los autores de la Escritura transmitieron primero de viva voz lo que ellos recibieron, como escuchamos hoy a San Pablo, que él no inventó o compuso por sí mismo el mensaje de salvación, sino que él lo recibió de otros que vinieron a creer en el Señor Jesucristo antes que él. Ese proceso del origen de la fe cristiana es muy parecido al origen de la fe judía. Hay personas clave en el proceso de la revelación de la palabra de Dios en el Antiguo o Primer Testamento. Personajes como Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas son venerados por el pueblo de Dios
porque la autenticidad de su mensaje se prueba en la veracidad de los hechos que ellos analizan, critican y constructivamente instruyen a sus oyentes. La primera lectura hoy nos expuso la vocación de Isaías. Estamos hablando del tiempo cuando Jerusalén estaba por ser atacada por el pueblo asirio, que era la primera potencia mundial de aquel tiempo. Y por la intercesión de Isaías, la ciudad santa es rescatada, protegida por Dios Sebaot, que con su ejército celestial sale al encuentro de sus enemigos para derrotarlos y demostrar de esa manera que Dios tiene predilección por Sión o el pueblo de Israel, siendo Jerusalén su capital. Esto a pesar de que su pueblo no siempre es fiel a la alianza. Por lo tanto, cuando Dios se manifiesta a Isaías, él se sorprende al mirar aquella teofanía donde se muestran los ángeles cantando a Dios. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena la tierra. Y temblaban sus pies y todo su ser al contemplar la gloria de Dios. Nadie que vea el rostro de Dios puede quedar con vida o sobrevivir para contarlo. Por eso Isaías exclama: ¡ay de mí! ¡Estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros. Algo parecido expresa Pablo en la segunda lectura, cuando con humildad reconoce que él no merece el título o nombre o misión de apóstol, porque él vino después de los primeros apóstoles y seguidores del Señor Jesús. Él mismo se describe como un aborto o alguien que nació fuera del curso natural. Sin embargo, él no niega todo lo que ha hecho por el Señor. Yo he trabajado más que los apóstoles y ellos bien lo saben, pero bien sea que ellos o yo predicamos un mismo evangelio. El tema de la palabra litúrgica de Dios le he llamado así: la transmisión viva de la palabra de Dios por la tradición. Hoy el énfasis es directamente sobre la tradición o transmisión viva del querigma apostólico como palabra de Dios. La Iglesia no ha inventado los misterios de su fe. Son los misterios de su fe que han establecido una iglesia. Por eso, con toda la certeza que nos permite la predicación, debemos siempre afirmar que quien quiera que se decida a servir al Señor debe prepararse para la prueba, porque el Señor llama, y cuando el Señor llama no se le puede desobedecer. Tenemos que cumplir la misión encomendada. Tanto Isaías como Pablo se sienten forzados de alguna manera, y así sucedió con Jeremías. Impulsados por el Espíritu Santo, no podían retener en su ser toda esa energía, toda esa fuerza divina que les impulsaba a proclamar a los cuatro vientos que el Señor estaba por llegar. Es importante entonces que descubramos el origen de nuestra fe. Ese origen no es origen humano, sino divino. Es la misma santidad de Dios que se ha establecido en la tierra y que los humanos no podemos ignorar. Hemos sido convocados por la palabra de Dios, pero también hemos sido enviados a llevar esa misma palabra o querigma a todos los pueblos de la tierra. Cuando el Señor decide establecer el reinado de Dios entre los hombres, ve la necesidad de convocar una comunidad de aquellos creyentes que creerían en su nombre y a quienes Él confiaría su mensaje y su obra salvadora para llevar a cabo a lo largo de los siglos esa obra de salvación. Nos dice el documento Dei Verbum, o Verbo de Dios, cómo Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades.
Por eso Cristo, nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que Él mismo cumplió y promulgó con su boca. Este mandato se cumplió fielmente, pues los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Además, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo, para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia. Los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Esta tradición, con la escritura de ambos testamentos, son el espejo en que la Iglesia peregrina contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta el día en que llegue a verlo cara a cara como Él es. Este es el número 7 de la Dei Verbum, en la que se nos declara expresamente como la Iglesia actual, compuesta por laicos y clero, es decir, obispos, sacerdotes, el Papa y todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, que nos llamamos cristianos católicos romanos, venimos de la expresa voluntad del Señor nuestro Dios, que revela toda su santidad al profeta Isaías y que se pregunta él mismo: ¿a quién enviaré? ¿A quién le encargaré que lleve a cabo esta revelación de mi santidad para bien de toda la humanidad? Y a ejemplo de Isaías, Pablo, la iglesia entera, simplemente le responde al Señor: heme aquí, envíame a mí, Señor. A pesar de ser un miembro de la comunidad pecadora, de labios impuros, si tú me purificas, si tú me preparas, yo iré a cumplir tu mandato. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden
envíame a mí. Esa es la respuesta apropiada del creyente de Dios. Dios llama y todo hombre o mujer de Dios debe responder, heme aquí. Así sucedió con aquellos primeros discípulos del Señor cuando Jesús predicaba a orillas del mar y le permitieron usar sus instrumentos de trabajo como la barca de Pedro. Se retira un poco de la ribera y desde allí Jesús predica la palabra del Padre Celestial, el reinado de Dios que se acerca. Cuando Jesús se integra a la vida de sus seguidores y para la cual Él necesitó construir esa comunidad de seguidores, de apóstoles, de discípulos de la palabra de Dios, que después los constituiría testigos oficiales de todo ese evento salvífico en el cual Jesucristo está al centro. Jesús predicó el reinado de Dios, pero fue necesario que Él mismo se involucrara de tal manera que si Él no hubiera aceptado todo el plan de su Padre, de dar la vida por los suyos, de entregar hasta la última gota de su sangre para la redención de los pecados, nada hubiera sucedido, todo hubiera sido en vano. Pero es un hecho que Jesucristo muere, es sepultado y resucita y se aparece a los 500 hermanos, como dice Pablo. Primero se le aparece a Pedro, después a Santiago y después a los demás. Pablo está transmitiendo el querigma apostólico, es decir, la predicación original del Evangelio. Y ese mismo Evangelio o querigma es lo que la Iglesia Cristiana Católica Romana predica cada domingo a sus fieles alrededor del mundo. Es necesario entonces que valoremos nuestra vocación en la Iglesia para el servicio de la humanidad. Esa melodía de pescador de hombres o pescador en toda la extensión de la palabra, como un trabajo más que hacían aquellos 4 primeros discípulos, Jesús le da un nuevo sentido. No tengan miedo. Si apenas están viendo cómo al confiar en mi palabra han conseguido la pesca que con su solo esfuerzo no habían logrado, mucho más obtendrán cuando confiando en mi mandato van a pescar hombres y mujeres para Dios. ¡Qué vocación tan sublime! Ser colaboradores de la obra salvadora del Señor. Por eso les pido que hoy agradezcamos al Señor el haber sido llamados por el bautismo para el servicio de la salvación humana. Nos dice el texto de los documentos del Vaticano II que debemos valorar casi al mismo nivel que se valora la tradición, cuyo centro es la Eucaristía y las Sagradas Escrituras, porque la enseñanza de la Iglesia no puede ser otra que el querigma apostólico que se nos ha transmitido por la tradición de la Iglesia. La Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad, hasta que se cumplan en ella plenamente las palabras de Dios. De esta manera, como cristianos católicos romanos, no podemos creer solamente lo que manda la Biblia. Más bien, la Biblia es parte de todo lo que nosotros creemos. Son 3 vertientes de una misma y sola fuente. La fuente de revelación divina es la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de toda escritura sagrada o de la Biblia. Por eso, tanto las Sagradas Escrituras como la tradición de la Iglesia y el magisterio o la enseñanza de los obispos y el Papa están armoniosamente integrados, como se nos enseña precisamente en el mismo documento Dei Verbum número 9 y 10. La tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas. Manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores.
para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Por eso la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. En conclusión, la tradición y la Escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la Eucaristía y la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida, como se nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Queridos hermanos y hermanas, de esta manera agradecemos al Señor nuestro Dios, que ha revelado su santidad al pueblo de Israel y después a su Iglesia, fundada por su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ha dejado pastores, maestros insignes de fe, que transmitan fielmente la verdad de la salvación eterna para el bien de toda la humanidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios, padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten pues ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Entre mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, porque ir predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.